Bueno, otra de las aplicaciones fundamentales que nosotros hemos visto es las turbinas, ¿cierto? Entonces, miremos un ejemplito de una turbinita, ¿cierto? Y entonces dice, calcular la altura H, ¿cierto? Que producirá un régimen de flujo de 85 litros por segundo y una producción de 15 kilowatts por la turbina. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, entonces nos piden H. Planteamos un Bernoulli, ¿cierto? Entonces, Bernoulli, ¿cierto? Entre un punto 1 y un punto 2. Y miremos a ver qué tenemos, ¿cierto? Entre un punto 1 y un punto 2. Entonces, ¿qué decimos? Vamos a decir Z sub 1, ¿cierto? Z sub 1 más la presión 1 sobre gamma más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Eso es estando parados en 1, ¿cierto? Bueno, igual a Z sub 2 más la presión 2 sobre gamma más la velocidad en 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bueno, pero tenemos una turbina. ¿Y qué nos dijeron que pasaba cuando teníamos una turbina? Que restábamos la cabeza de la turbina. Entonces la bomba sumaba, la turbina restaba. ¿Listo? Y eso es lo que tenemos que hacer. Determinar entonces la altura H. Bueno, entonces de acuerdo a ese Bernoulli que tenemos, entonces vamos a decir, Z sub 1 ¿cuánto vale? Z sub 1, entonces, pues si tomamos el datum aquí abajo, ¿cierto? Aquí tomamos el datum, pues Z sub 1 es H, ¿cierto? Entonces, H, ¿cierto? La presión, estamos parados en 1, entonces Z sub 1 es el mismo H, listo. La presión en 1, 0, estamos aquí en el tanque, la velocidad 0, menos el H de la turbina, ¿cierto? Será igual a ¿quién? A Z sub 2. Z sub 2, entonces estamos aquí, entonces Z sub 2 vale 0, ¿cierto? Z sub 2 es igual a 0. ¿Listo? Bueno, la presión en 2 vale 0, pero tenemos sí salida de agua, ¿cierto? Entonces, B sub 2 cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Listo? O sea que conocemos entonces que ahí sale la cabeza velocidad. La presión vale 0 y la velocidad vale 0. Miércoles. Y entonces llegamos a una ecuación y entonces miremos H, pues deberá ser igual, H minúscula, ¿cierto? O sea, la altura deberá ser igual al H de la turbina, pasando al otro lado a sumar, más la cabeza de velocidad. Entonces miremos con los datos que tenemos que podemos hallar. Entonces, bueno, nos dan el caudal, 85 litros sobre segundo, ¿cierto? Entonces, eso es igual a ¿cuánto? Entonces, 85 pues dividido 1000, porque es litro sobre segundo, pues nos dará un caudal de 0.085 metro cúbico por segundo. Muy bien, ese es el caudal. Entonces la velocidad en 2, ¿cierto? Será igual a ¿quién? Al caudal sobre el área 2. Entonces la velocidad en 2 será igual a ¿quién? Al caudal. Entonces 0.085 metro cúbico sobre segundo. Sobre el área, entonces pi cuartos del diámetro al cuadrado. Y ahí en la salida justo es 100 milímetros en la tobera. Entonces 100 milímetros, ¿cierto? Dividido 1000, pues 0.1, ¿cierto? 0.1 al cuadrado. Entonces hallamos la velocidad 2. Es así hallémosla. Entonces, ¿cuánto nos da? 0.085 dividido entre ¿quién? Entre pi cuartos, ¿cierto? Por 0.1 al cuadrado. Y eso nos va a dar una velocidad de 10.82 metro sobre segundo. Velocidad 2. Bueno, entonces ya tenemos la velocidad 2. Ahora el H de la turbina. Bueno, pero nosotros ¿qué sabemos de la turbina? ¿Qué nos dijeron? Que la potencia de la turbina era igual a gamma por el caudal por el H de la turbina. Listo, pero mire, ¿qué tenemos aquí? 15 kilowatts. ¿Qué es eso? Pues es la potencia. Potencia es igual a 15 kilowatts. ¿Kilowatts qué es? Nos dijeron kilonewton metro sobre segundo, ¿cierto? Entonces, despejemos el H de la turbina. Yo, ¿por qué lo puse aquí tan chiquito? Entonces, H de la turbina. Entonces, H de la turbina, ¿qué es igual?
a la potencia de la turbina sobre gamma por el caudal. Si la despejamos de aquí, mire. Entonces, H de la turbina va a ser igual a ¿quién? A la potencia. 15 kilonewton por metro sobre segundo. ¿Sobre quién? Gamma del agua, 9.81 kilonewton por metro cúbico, ¿cierto? Metro cúbico. Por el caudal. Entonces el caudal nos dijeron que era 0.085 metro cúbico sobre segundo. Entonces metro cúbico con metro cúbico, ¿cierto? Segundo con segundo, kilonewton con kilonewton y nos va a dar metros. ¿Listo? Entonces, inclusive nos dijeron que nosotros debíamos expresar las turbinas y las bombas en HPs, en caballos, pero que la trabajábamos en kilonewton o en kilowatts, mire. Entonces, para que nos demos cuenta de eso, entonces 15 dividido entre ¿quién? Entre 9.81 por 0.085. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da 17.99 metros. ¿Listo? Bueno, entonces el H que no, esto no es H de la turbina, ese es H de esa alturita. Entonces H es igual a ¿quién? Esta es la altura que nos dijeron. ¿Cuánto es esta altura? Entonces H es igual a ¿quién? Al H de la turbina, 17.99 más la cabeza de velocidad, ya la tenemos aquí, 10.82 al cuadrado dividido 19.62. Y esto nos va a dar ¿qué? El valor de H que nos estaban pidiendo. Entonces 17.99, ¿cierto? Más la cabeza de velocidad, 10.82 cuadrado dividido 19.62. ¿Listo? Igual, entonces eso nos da 23.96 metros. 23.96 metros. ¿Listo? Bueno, ese es este H. Ese es este valor de H. ¿Listo? 23.96 metros. ¿Listo? Entonces, H es igual a H de la turbina, B cuadrado sobre 2G. Otra aplicación de nuestra ecuación de Bernoulli. Pero quería que miraran cómo es que funciona la cabeza de la turbina. ¿Cuál es la diferencia? Dijimos resta, ¿cierto? Y ¿qué tiene que ver la potencia? Muy bien. Otro ejercicio con turbina. Entonces, ¿qué dice ese ejercicio? Dice, la turbina extrae del agua en circulación la mitad de la energía que permanece en el chorro a la salida de la boquilla. La turbina va a tomar la mitad de la energía, ¿cierto? La mitad de la energía que permanece en el chorro a la salida de la boquilla. Aquí es la boquilla y ahí es la salida. Calcular la potencia. Bueno, entonces, ¿qué se nos ocurre hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa turbinita? Entonces vamos a decir, planteemos entonces lo siguiente. Dice que la turbina toma la mitad de la energía. ¿Listo? Entonces, miremos lo siguiente. ¿Cuál es la energía total? ¿Y cuál es la mitad? ¿Cierto? Bueno, entonces, dice que la turbina toma la mitad. Entonces, quiere decir que cuando la hallo completa no tenemos turbina. Entonces decimos sin turbina. La hallamos total y a la mitad le ponemos la turbina y hallamos la potencia, porque dice la turbina toma la mitad. Bueno, entonces, ¿cuánto es sin turbina? ¿Cuánto nos da? Entonces, un Bernoulli de 1 a 2, pero sin turbina. Entonces decimos, Bernoulli de 1 a 2, pero sin turbina. Entonces, Z1 más P1 sobre gamma más B1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad sin turbina igual a Z sub 2 más P sub 2 sobre gamma más B sub 2 cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Cuánto vale Z sub 1? 30. Entonces 30, ¿cierto? La presión es 0, la velocidad es 0. Estamos en 1. Nos fuimos para 2. ¿Cuánto vale Z sub 2? Pues si ahí tomamos el datum, Z vale 0 y la presión vale 0. Entonces B sub 2 cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces 30 es igual a B sub 2 cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Bueno, eso por si no veíamos. Luego la velocidad. Mire, ¿y cuánto vale la energía?
Lo mismo que vimos en el anterior video que nos dijeron, es que la línea de energía representa el Bernoulli en el punto. Ah, bueno, este es el Bernoulli en este punto. Listo, todo. Pero uno evalúa, Z, 0, presión, 0. O sea, esto es igual a la energía total. ¿Pero qué me quedó? B cuadrado sobre 2G. O sea que la energía que sale por ahí es la cabeza de velocidad. No más. ¿Listo? Entonces estamos hallando la velocidad 2. ¿Cuánto vale? 30 por 19,62 raíz. ¿Listo? Entonces velocidad 2 es igual. Entonces vamos a decir 30 por 19,62 raíz. ¿Y cuánto nos da? 24,26 metro sobre segundo. Bueno, listo. Esa sería la energía que sale por ahí, la cabeza de velocidad. Bueno, ahora nos van a decir que la turbina toma la mitad. Entonces, la mitad de la energía. ¿Cuánto es la mitad de la energía? Entonces, hallémosla toda, b cuadrado sobre 2g, ¿cierto? Entonces, 24,26 sobre, ¿cierto? Sobre 19,62. ¿Listo? Entonces, 24,26 dividido 19,62. Listo. Eso nos da 1,236 metros. La mitad de eso, ¿cuánto es? Entonces, b cuadrado sobre 2g a la mitad, ¿cuánto es? Entonces, ¿eso cuánto nos va a dar? Eso nos va a dar 0,6182. 8 metros. Esa es la mitad de la energía, ¿cierto? Entonces, listos, hagámosle. Necesitamos hallar, entonces ahora, la energía, como nos pidieron el H de la turbina. Entonces, digamos, energía, ¿cierto? Energía o Bernoulli entre 1 y 2 otra vez. ¿Qué tenemos? Z1 más P1 sobre gamma más B1 cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Menos el H de la turbina. Entonces, menos el H de la turbina es igual a quién, a Z sub 2 más P sub 2 sobre gamma más B sub 2 cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Listo. Z1 ¿cuánto vale? 30. La presión vale 0, la velocidad vale 0. Menos el H de la turbina igual. Esto vale 0, esto vale 0. ¿Listo? Entonces, esto vale B cuadrado sobre 2G. Nosotros ya tenemos la mitad aquí, mírela. Esta es la mitad, esta es la mitad de la energía. Pilas. ¿Listo? Entonces, punto 618. Ya vale la cabeza de velocidad. Su merced ha podido dividir esta entre 2, o sea, 12 y pico, y pues la reemplaza, la mitad de la velocidad. Bueno, listo. Aquí ya está la cabeza de velocidad, que es B cuadrado sobre 2G. Entonces despejamos H de la turbina. Entonces H de la turbina será igual a 30, ¿cierto? Menos 0,618. Entonces H de la turbina es igual a 30 menos 0,618. ¿Listo? Y eso nos da 29,38. Listo.